Gracias, Padre bendito, por esta sesión que podemos tener para seguir avanzando en los 12 principios fundamentales, porque es tu gracia, Señor, es tu gracia en nosotros. Podemos aprender de Cristo, podemos aprender de tu palabra, podemos ser enseñados por tu Espíritu Santo, en tal manera que nos guíe a toda tu voluntad, no nuestra voluntad, sino la tuya, Padre. Gracias por tu amor y cuidado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos quedamos aquí la sesión pasada. Comentaba que este es el último punto del aposento alto, el aposento del amor, que es llevando el vituperio de Cristo. Vimos justamente ahí el aposento alto, vimos la historia de Israel, vimos los montes santos, cómo ocurrió en la vida de Cristo, en la iglesia primitiva, y aquí vamos a los desiertos y disciplinas. Y la verdad es que le rehuimos al desierto. Le rehuimos al desierto. Cuando hablamos de desierto, hasta sentimos como que se nos va el aire, ¿no? Sí, ¿no? Se nos seca la boca porque en el desierto hay pues muchas cosas que, que no queremos pasar. Tú sabes que Jesús mismo fue llevado al desierto por el Espíritu y eso es lo que dice la palabra. Él no fue llevado al desierto por un trato personal, porque luego decimos, no, estoy en tratos personales, ¿no? Si son tratos personales es que algo hiciste mal, así de simple. Si es el desierto es que Dios te quiere purificar, Dios te quiere llevar a más, Dios te va a promover, Dios quiere pulir tu carácter. Cuando Dios nos lleva al desierto es porque Él quiere traernos a victoria. Dios no nos lleva al desierto porque nos portamos mal. Nosotros cuando estamos pasando por alguna situación de sequedad, vamos a decir, es porque no estamos buscando a Dios, porque nos hemos alejado de Él, estamos quizá omisos de su palabra, o estamos ignorando su palabra, aunque la conocemos, la estamos dejando de lado, ¿no? Como que para ciertas cosas aplica y para otras cosas déjame ver si me conviene. Y no es así. No es así cuando nosotros estamos en alguna cuestión equivocada conforme a la palabra de Dios, vamos a pasar por tratos personales. Pero el trato personal, reitero, es algo que nosotros nos buscamos, que es una cuestión en la que Dios nos está apretando hasta lo sumo, así como para que salga el zumo justamente, ¿no? El zumo de uva o el zumo de naranja, espero que no sea un jugo de limón, sino que a través de eso nosotros revigamos en nuestro carácter, finalmente clamamos a Dios. Ahora, tenemos al pueblo de Israel que también pasó por 12 desiertos. Y aquí el desierto que estamos viendo es Sinaí, que fíjate, significa espinoso, particularmente significa espinoso. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en un lugar espinoso? Responsabilidad. Esa es la palabra clave, responsabilidad. De hecho, si revisamos el pasaje, vamos a ver que Dios llama a Moisés a que suba al monte Sinaí y dice que estaban ya los 70 ancianos y que ellos iban a estar contemplando de lejos, pero que no rebasarían el límite del monte. No lo menciona la palabra, pero lo que a mi mente viene es como si hubiera un cerco de espinos alrededor de ese monte o alrededor de ese lugar, lugares que nosotros no debemos traspasar. O te atreverías a brincar de esas alambradas de púas que pueden ahora como de espiral. Imagínate que hay así varias cadenas de esas espirales de púas y tú te atreverías de que no, sí llego y echarte un brinquito. No, ¿verdad? Entonces, ese lugar espinoso nos habla de límites claros que el Señor quiere que nosotros no traspasemos por seguridad.
para nuestro bien. Aquí en Éxodo 19, digo, el pasaje es largo. Hice algunos extractos en particular. Vamos a darle lectura aquí si quieres verlo en tu Biblia. Y nada más vamos a hacer especial énfasis en estos. Hermano, una pregunta. ¿Sí? ¿Es lo mismo prueba que desierto? ¿Cuál es la diferencia o es lo correcto desierto y no prueba? Cuando nosotros estamos pasando por prueba, estamos siendo purificados. Si se da cuenta, tiene que ver con esto, porque es desierto y disciplina. Cuando nosotros, pero ojo, a veces decimos, estoy siendo probado o estoy pasando por prueba cuando fue algo que nosotros nos buscamos. Eso es trato personal. Si es algo que nosotros, por ejemplo, sabemos que de acuerdo a la palabra no debemos pedir prestado. Pero nosotros dijimos, no, pues es que es la única forma y a ver, y que Dios ayúdame a pagar, ¿no? Eso fue algo que nosotros nos buscamos, una decisión que nosotros tomamos a sabiendas de que la palabra dice que no pidamos prestado. Y entonces de repente ya no nos alcanza y no vemos cómo sacar los gastos. Y dijimos, es que estoy siendo probado. No, estás en un trato personal. Porque fue una decisión personal, una decisión que nosotros tomamos a sabiendas de que la palabra dice que no. Y entonces, pues el trato personal, por supuesto que también pues va a tratar con nuestro carácter, por eso es un trato personal. No es algo, y aquí es muy buena la aclaración, el trato personal es algo específico con nosotros, no es algo que Dios está haciendo como un juicio, por ejemplo. Ayer mi hija me preguntaba acerca del sismo del 85 y me decía, ¿por qué pasó eso, papá? ¿Había mucha idolatría en México? Y le digo, bueno, normalmente esto está asociado con un juicio de Dios para que la gente se vuelva a Dios. Pero eso es algo que está pasando como general, ¿no? Algo que pasa pues para una nación, para una ciudad. A diferencia del trato personal es algo específico con la persona, específico. Y al final, pues también el propósito es que nosotros rectifiquemos el camino y que nosotros sepamos que transgredimos la palabra de Dios, que hicimos algo en contra de su palabra, o peor, ¿no? En contra de él, y entonces digamos, sí, 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 Señor, ya entendí, ¿no? Y sí, sí queda más claro. Sí. Gracias. Bien, entonces voy a darle lectura aquí a Éxodo 19 y vamos a hacer algunas paradas aquí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Ahí está el monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces, vemos que Moisés fue a Dios. Nosotros cuando vemos en la Escritura que Dios hablaba a los hombres, particularmente en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba a los hombres, que dice que tenían un encuentro cara a cara con Él, yo creo que cuando Moisés subió al monte, tuvo este encuentro con Jesús. Este encuentro con Jesús y por supuesto ahí estaba la Trinidad. Estaba la Trinidad porque decía que hablaba con voz tronante, y yo creo que ellos estaban ahí, estaba ahí pues la presencia de Dios completamente. Y entonces, un poco alineado con lo que orábamos ahorita, Dios llama a Moisés y Moisés atiende al llamado. También, si nosotros no atendemos al llamado, podemos vernos envueltos en un lugar espinoso. Eh, de repente puede que Dios nos diga, en especial, ve a orar por esta persona, y nosotros decidimos no ir. Y de repente empezamos a tener conflictos.
Y resulta que esos conflictos son a causa de no haber obedecido lo que Dios nos pidió. Entonces, cuando Dios nos llama, es muy importante que nosotros atendamos ese llamado. Yo creo que aquí vamos a hacerlo en cadenita. Vamos a empezar acá con Nat. Versículo 5, nos vamos de a un versículo y hacemos las pausas. Versículo 4, perdón. Vosotros visteis de lo que hice a los egipcios, y como os tomé todo sobre alas de águila, y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ahí hicimos una pausita. Entonces, nuevamente aquí vemos, si oyereis mi voz. Nuevamente vemos que dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. A veces nos creemos como los consentidos de Dios y que no, es que sí, yo soy hijo de Dios, yo soy el junior, ¿no? Y no es así. Sí, por supuesto, somos hijos de Dios. Dios nos ama y de una manera que nuestra imaginación no nos alcanza para saber qué se necesita para que un padre entregue a su hijo en lugar de otra persona. Ahí tienes también a Abraham e Isaac. Abraham obedeció a Dios y estaba totalmente dispuesto a ofrecer a su hijo. De tal manera que el ángel lo detuvo y le dijo, no le pongas mano encima al muchacho. Ya sé que me obedeces. Ya sé que me eres fiel. Esa misma obediencia, esa misma fidelidad la necesitamos nosotros. Y entonces cuando nosotros damos oído a la voz de Dios, nosotros vamos a hacer, o vamos como a reafirmar, porque ya somos, pues digo, ese especial tesoro, ¿no? Pero cuando estamos así bien al cobijo de su palabra. Continuamos, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Y fíjate, seremos, y actualmente ya con Cristo somos reyes y sacerdotes. Nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa. Y a ver, podemos decir amén que somos esta gente santa. Estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Pero necesitamos caminar en esa dirección. Necesitamos atender el llamado sacerdotal que Dios nos ha dado, y esto es para hombres y para mujeres, en nuestra alma. En nuestro cuerpo tenemos género y por supuesto nosotros tenemos también un alma donde somos iguales delante de Dios. Un espíritu donde Él nos justificó, nos compró a precio de sangre y nosotros tenemos la misma cualidad de hijos. Ese llamado de reyes y sacerdotes lo tenemos delante de Dios. Adelante. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí hacemos una pausita. Y todo el pueblo dijo, amén. Eso es lo que haremos. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Amén. Así, ¿no? Pero se desenfrenó. Hicieron un ídolo. Hicieron el becerro de oro. Necesitamos ser muy diligentes con las palabras que salen de nuestra boca. Necesitamos ser muy cuidadosos. Orábamos ahorita, que tu sí sea contundente, que tu sí sea determinante delante de Dios. Y es mejor que no demos un voto, que no demos una palabra, si no es algo que estemos dispuestos a cumplir. Y no por eso tirarnos a decir, no, pues no, yo no dije que sí, Señor. Yo no dije que sí, pues no me comprometo, no.
y entonces voy a seguir pecando y haciendo de mi vida cualquier desastre. Sino a lo mejor en este momento no nos sentimos seguros, pero caminamos en esta dirección. Caminamos, oramos, y en la medida que nosotros estamos buscando al Señor y estamos llenándonos de su presencia, reconociendo su voluntad, vamos a ser fortalecidos y guiados para caminar en esa dirección. Si lo queremos hacer en esfuerzo propio, nada vamos a lograr, sino que dependiendo de Él. A veces, probablemente nos llevamos algunos raspones cuando estamos haciendo su voluntad. Ahora sí que a ver qué soldado va a la guerra y sale limpio. Por lo menos sale mugroso, ¿no? Y así nosotros necesitamos también, o sea, a lo mejor nos vamos a llevar algunos raspones, pero ese es el vituperio de Cristo justamente. Cuando entramos en la voluntad de Dios y estamos cumpliendo con sus planes, ahí es donde nosotros, si somos vituperados, Cristo va a ser glorificado en nosotros. Por eso esto es el vituperio de Cristo. No es que luego nos tomamos mucho el Salmo 91, ¿no? Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y entonces, como yo habito al abrigo del Altísimo, yo moro bajo la sombra del Omnipotente y nada me va a tocar. ¿Será así? En este mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. Ese es lo que Cristo nos dice. ¿Continuamos? Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿El 11? Atrás de ti en el micro. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Acá, y ahorita lo pasamos acá. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Eso es lo que te decía, ¿no? Dice, ni tocaré sus límites. Entonces, o sea, no dice aquí, es más, ¿cómo podrías delimitar los límites, ¿no? De un monte? A lo mejor cuando ya subió un grado, ahí está el límite del monte. Pero por eso esta palabra de espinoso, o sea, es un punto donde no puedes pasar. Adelante. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Y señalarás, ¿en cuál vamos? 14. 14, perdón. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Bueno. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y aquí algo que me llamó la atención, esto del tercer día, es que pues me recuerda justamente a la resurrección, porque al tercer día fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue resucitado. Entonces, hay como ciertos patrones en la palabra que nos hablan. Al tercer día algo va a pasar. De hecho, si recuerdas con Josué, también le dijo, de aquí a 3 días irás a poseer la tierra prometida. Y así podemos ver varios patrones en la palabra. Alguna ocasión, creo que ya se ha platicado, nos dio una palabra cuando la iglesia todavía estaba ahí enfrente.
hermano John Kolf, él está en Iowa. Él está en Iowa. Nos dio una palabra y fue muy particular. Dijo, así como con José, y de aquí a 3 días, ¿no? Y empieza a explicar la palabra. Y al final dice, no estoy seguro si son 3 días, 3 semanas o 3 meses. Lo que estoy seguro es que no son 3 años. Y fue muy padre porque yo bien animado, ¿no? Al tercer día ya estaba yo así celebrando y no, ¿cuál? Y entonces, bueno, pues a ver, 3 semanas, Señor. Y estas 3 semanas, pues tampoco pasó nada. Pero cuando no pasó nada a las 3 semanas, mi ánimo llega así como de, justamente, estoy entrando al desierto, ¿no? Y ahí voy, ¿no? Y ahí voy, y sí fueron 3 meses muy pesados, pero gloria a Dios, así con qué precisión. Al tercer mes vino aquello que el Señor tenía planeado para nosotros. Y fue ahora sí que un grito de júbilo, ¿no? Un grito de júbilo cuando eso aconteció. Entonces vemos aquí nuevamente este patrón. Al tercer día, cuando vino en la mañana, fíjate, cuando vino la mañana, Dios hace muchas cosas cuando estamos nosotros pasando por tiempos en los que no vemos la luz. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón de una manera correcta, nosotros podemos reconocer su voluntad y sabemos que va a haber un amanecer. Sabemos que Dios va a hacer algo nuevo. Cuando vino la mañana, fíjate, aquí en este caso no fue precisamente el amanecer, vinieron truenos y relámpagos. O sea, Dios habló firmemente. Dios estaba hablando con sonido de bocina, dice aquí. Con sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Era realmente un llamado de Dios en el cual el pueblo iba a atender. Continuamos con el 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahí hacemos una escala. Este tipo de expresiones es lo que a mí me hace ver que era Jesús mismo quien estaba ahí. Y porque, pues bueno, sabemos que en la omnipresencia de Dios, pues Él está en todos lados. Entonces, así como que, pues, ¿para qué era necesario que Moisés subiera al monte, no? Sino que ahí era un lugar especial. Y ahorita que estaba leyendo esto, si dice que el monte estaba encendido en fuego, no sé cómo lo hizo Moisés para atravesar, pero él atravesó por el fuego. Atravesó por un momento en el que seguramente no era una vereda llena de flores y llena de manantiales. Entonces, a veces, para atender el llamado de Dios, necesitamos justamente ser vituperados. Continuamos. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Ahí vemos otra vez, ¿no? Otra vez, no traspases los límites. Adelante. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Nuevamente, vemos, no rebases los límites. No rebases los límites. O sea, hay muchos aspectos de la palabra que nos dice, esto no lo rebases. Aquí no pases. Pero pues bueno, si nosotros insistimos en ello, pues a veces el vituperio puede ser así como que, ay, ¿cómo quiero ir para allá? Pero
Ahora sí y luego decimos, ¿y qué tal si nomás tantito, no? Pero no, a veces podemos tener cierto sufrimiento, cierto vituperio, pues justamente por no traspasar los límites. Pero te aseguro que no se compara al vituperio que podrías llevar o al sufrimiento que podrías llevar si traspasas los límites. Adelante. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Y otra vez, ¿no? Y otra vez tenemos ahí, no traspasen los límites. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Vemos aquí como nuevamente Moisés siendo un intermediario entre Dios y el pueblo, y entonces Moisés obedece a Dios y da las palabras al pueblo. Podría ser esto también figura de la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Sí, todavía no había límite, tabernáculo. No había tabernáculo, pero se establecía cierto límite, sobre todo atendiendo a lo que dice Isaías 59:2. Dios no puede tener comunión con el pecado. Todavía no había sido purificada la raza humana como que, para que pudiera llegarse a ese monte santo. Sí, y de hecho también aquí dice, ¿no? Que los sacerdotes se santifiquen, digo que los, ¿cómo dice aquí? No son los sacerdotes, perdón, todavía no. Sí, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite, o sea, ni los sacerdotes estaban santificados, ¿sí? Muy cierto, todavía no venían las leyes de los sacrificios y todo esto, sino que apenas estaban siendo dados estos mandamientos. En la vida de Pablo, Hechos 9, 20 al 23. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más a los judíos que moraba en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, y los judíos resolvieron en consejo matarle. No era nada más, ay, me miró feo. O ay, están hablando de mí. Habían resuelto matarle. O sea, Pablo también experimentó el vituperio de Cristo. Y a causa de él. A causa de él, porque él estaba demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Alguna vez te ha tocado predicarle a alguien que se resiste? Y que dice, no, tú a mi manera, yo a mi manera, ¿no? Y de ahí no pasas, ¿no? Ahora imagínate, Pablo estaba con una firme convicción de demostrarle al pueblo judío, porque estaba en las sinagogas, estaba convencido de predicarle al pueblo judío, de demostrar que Jesús era el Cristo, aquel Mesías que venía a traer salvación. Y al grado de que los tenía confundidos. Como si este hombre es el que estaba persiguiendo a los seguidores de Cristo, ahora trata de convencernos. Dice que los tenía confundidos. Pablo estaba resuelto a seguir a Cristo. Estaba resuelto a cumplir el llamado que Dios le dio. Pablo tenía una firme convicción. Todos los que le oían estaban atónitos. Y a ver, ¿qué se requiere para que alguien te escuche? ¿Qué se requiere para que alguien te escuche? Que le hables, ¿no?
sea, ¿podría escucharte a alguien si no le hablas? Esa fue como pregunta capciosa, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor no vas a tener su atención, pero Pablo estaba resuelto a tener su atención. Aparte, hermano, yo creo que él conocía las escrituras, por las escrituras él les demostraba a ellos que el Señor era Cristo. Entonces él se dedicó a estar viendo todas las promesas del Mesías anteriores y venía y se las decía. Y por eso pues, ellos decían, él sabía, por eso acaparaba su atención. Exacto. Y entonces, a lo que voy es que no podemos quedarnos callados. Necesitamos hablar. Necesitamos hablar de Cristo. Si queremos que nos escuchen, necesitamos hablar. Quizá algo que también es muy cierto, no somos nosotros quienes lo vamos a convencer o quien vamos a convencer a la gente. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien va a convencer, pero quiere utilizarnos a nosotros. Porque luego también podemos entrar en una posición de, no, pues voy a orar por esta persona, ¿no? Ya estás orando y orando y orando. Háblale. Es que estoy llorando, ¿no? Luego podemos ser así como muy espirituales. Estoy orando para que esta persona reciba a Cristo. Está bien, pero háblale. Necesitamos hablar de Cristo. A veces lo que tememos es el rechazo. Tememos el rechazo. Tememos ser vituperados. Pero pues no podemos irnos a ese límite, ¿no? Que nosotros, no es que ahí están los espinos, ¿no? Y no traspaso mejor. Y hasta nos volvemos muy doctrinales, ¿no? No. O sea, háblale. En los sufrimientos de Cristo, este versículo lo hemos visto varias veces. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí esta palabra de herido es chalal, que es traspasar. Tú recuerdas que Jesús fue traspasado en un costado, le clavaron la lanza. Y aquí puse todas las excepciones que hay de esta palabra de chalal, que es afligir, amancillar, cantar, comenzar, contaminar, crear, degradar, deshonrar, disfrutar, echar, empezar, emprender, envilecerse, estar herido, humillar, inmundo, llegar a manchar, matar, olvidar primero, profanar, quebrantar, teñidor, violar. Y son palabras fuertes las que están ahí. Y si a causa de Cristo padecemos alguna de estas, estamos experimentando su vituperio. A ver, ahora sí que a ver quién dice amén. Y entonces tenemos aquí este pasaje. Venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregar la muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. O sea, Jesús no iba de paseo, no iba a ningún spa. Jesús fue entregado a muerte. Está en Mateo 27, 1 y 2. La consecuencia del pecado. Aquí vemos el conflicto del pecado. Fíjate, Adán se estaba ahí batallando, ¿no? Entre que pues, es Dios, ¿no? Pero pues no, pues es que tú sabes, yo soy tan lindo, yo tan buena onda, pues es la mujer que me diste, Señor. La mujer que me diste. Y ahí está, ¿no? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pobrecito Adán. Pobrecito Adán. Fue tan fácilmente convencido. Entonces Jehová dijo a la mujer. Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer,
la serpiente me engañó. Como yo no soy tan astuta, la serpiente me engañó. No me di cuenta. Y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias. Y vemos que entonces la consecuencia del pecado es maldición. Aunque ellos se echaron la bolita del uno al otro, al final la consecuencia es maldición. Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás sobre todos los días de tu vida. Génesis 13, 12, 14. ¿Algo observaste? Sí, era una duda que me tiene. A ver, adelante. No, sí. A lo mejor sí tiene mucho sentido. Ahí dice, de la serpiente, la maldice el Señor y dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. ¿Eso significa que en ese tiempo la serpiente no andaba sobre el pecho? ¿No se arrastraba? ¿Tenía patas? Por eso, yo creo que sí, y por eso en Apocalipsis se refiere al dragón, la serpiente antigua. Entonces sí, en efecto, a lo mejor era como un dragón de Komodo, algo así. Y en efecto. Exactamente. Sí, no. Así. Adiós patitas. Ahora sí que patitas, ¿para qué las quiero? Ahí le quitaron las patitas. Efectivamente, hay un estudio de los judíos donde señala precisamente que anteriormente la serpiente sí tenía pies y caminaba, y a partir de la maldición fue como le cercenan, por decirlo así, las patas, y por ello se arrastra. Esa fue la maldición de acuerdo con los estudios hebreos. Yo creo que aquí fue una palabra creativa de Dios, como a la inversa del hombre de la mano seca, ¿no? Cuando Jesús le dijo, extiende tu mano, aquí fue, sobre tu pecho te arrastrarás y ¡pum! Adiós patitas. Sí, aquí le dejamos.